sabía que algunas cosas de este tipo podían suceder, pero no hasta el punto que he ido descubriendo después. El sistema antidopaje funciona en algunos casos y hay en otros casos que no funciona y da lugar a impunidad en ciertos casos. Entonces, si realmente se implementase, como dice el Programa Mundial Antidopaje, muchos nombres saldrían a la luz. El presidente del Consejo Superior de Deportes es al mismo tiempo el presidente de la Agencia Antidopaje. ¿Por qué la Agencia Antidopaje no ha sancionado positivos que son públicos? Lo que se estaba reconociendo era que en España había positivos en pasaporte biológico sin tramitar y sin sancionar. Háblanos del dopaje de Estado. Como siendo director de la Agencia Antidopaje no vas a saber si tienes 5 positivos o tienes 6. Si la Agencia Antidopaje es la que financia en parte a la Agencia Mundial Antidopaje y la Agencia Mundial Antidopaje es la que tiene que controlar que la agencia española lo hace bien. A mí, según todo lo que me estás contando, Alberto, esto me parece un circo bastante grande. No te voy a decir que no, porque opino igual, en el sentido de que es evidente ya. Hoy estamos con Alberto Yelmo. Bienvenido al programa, Alberto. Es un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Lo primero. Muy bien. ¿Bien? ¿Con ganas? Sí, con muchas ganas. Es un tema que me gusta y bueno, pues agradezco que tú te hayas interesado también por este tema. Muchísimo. Además, te lo decía antes off the record. Yo no soy un entendido de este tema. Lo dejo ya para que nadie se me eche encima ante cualquier burrada que yo pueda decir. Hoy, durante el día, yo voy a intentar mi papel va a ser hacer de abogado del diablo e intentar ponerme en la mente de aquellas personas que nos están escuchando y voy a intentar hacerte las preguntas, los comentarios, los contraargumentos que la audiencia podría hacerte, pero en modo cuñado de bar. O sea, aquí la seriedad la vas a poner tú. Vale. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. ¿Aceptas el reto? Aceptado. Fantástico. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de ese tema al que yo le intento preguntar a todos los entrevistados que pasan por aquí y de ese tema al que muchos, de una forma u otra, pues consiguen esquivar. Nadie se siente cómodo hablando de esto. Y esa es la primera pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué algo que se hace, existe y sobre lo que tenemos conocimiento es a día de hoy todavía un tema tan tabú? ¿Por qué crees que esto es así, Alberto? Pues yo creo que es así porque al fin y al cabo el dopaje es corrupción, es un fraude al deporte y a nadie o a casi nadie le gusta hablar de trampas, de corrupción, de cómo se defrauda el deporte, de esa cara B. Entonces yo creo que por eso es un tema tabú. Se habla mucho de que el dopaje afecta a la salud y este tipo de cosas, pero realmente el motivo por el que la gente no quiere hablar de dopaje es porque todos sabemos que es trampa y es corrupción. Ahora hablaremos de, efectivamente, cuáles son las justificaciones que hacen que el dopaje se castigue, ¿no? Pero antes quiero, porque yo ya he hecho mi introducción acerca de quién es Alberto y por qué estás aquí sentado, pero a mí me gustaría también darte la oportunidad de que le expliques a la audiencia en qué consiste realmente tu trabajo en la práctica, qué es lo que haces y bueno, en qué consiste tu trabajo. Sí, pues yo soy abogado fundamentalmente de muchas áreas, entre otras el derecho deportivo y el derecho antidopaje, y al mismo tiempo soy investigador. Hice mi tesis doctoral sobre el Programa Mundial Antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje en 2017. Previamente había trabajado en varias agencias antidopaje y pues actualmente esa labor de investigador la sigo realizando con una particular atención al fraude en el antidopaje. Es decir, cómo se utiliza a veces el antidopaje para cubrir prácticas dopantes en lugar de lo contrario, que sería el fin natural del antidopaje. Entonces, bueno, pues dentro de mi investigación sobre el antidopaje siempre me ha interesado mucho los trucos o las trampas que se hacen dentro del propio sistema antidopaje para dejar determinadas infracciones sin sancionar. Entonces, pues eso es lo que hago actualmente, abogado e investigador fundamentalmente. Estás dejando caer que el sistema del antidopaje o no funciona o no se quiere que funcione o funciona precisamente para cubrir casos de dopaje. ¿Esto es así?
El sistema antidopaje funciona en algunos casos, porque todos los días prácticamente vemos sanciones de atletas, nadadores, ciclistas, y hay en otros casos que no funciona. O bien intencionalmente, o bien por fallos en el sistema que no se están solucionando y no se están siguiendo, y da lugar a impunidad en ciertos casos. Entonces, en mi opinión, tenemos las dos caras. Ahí en algunos casos sí funciona y en otros no. Y yo creo que es esa arbitrariedad, porque algunos casos se sancionan y otros no, lo que está llevando a todo el movimiento mundial que hay ahora mismo, poniendo en tela de juicio el sistema mundial antidopaje. Una pregunta personal. ¿Tú cuando empezaste a dedicarte a esto y te involucraste profesionalmente en estas cuestiones, sabías lo que había o has ido recibiendo hostia tras hostia y golpe de realidad tras golpe de realidad en el momento en el que te has involucrado y te has metido de lleno en un mundo tan oscuro? Pues cuando yo empecé alrededor del año 2014, yo ya previamente seguía estos temas a través de la prensa. Entonces ya había visto algún fallo, por ejemplo, la Operación Puerto. Yo la Operación Puerto la seguí pues como lector de prensa, como persona interesada, y ahí ya se veían claramente algunos fallos en el sistema que impedía la sanción de los deportistas que estaban detrás de esas famosas bolsas de sangre en los frigoríficos del doctor Eufemiano Fuentes. Entonces, previamente sabía que algunas cosas de este tipo podían suceder, pero no hasta el punto que he ido descubriendo después. Lógicamente, cuando empiezas ya a dedicarte en la práctica o entras de lleno en un área, descubres cosas que antes no conocías. Entonces, pues sí venía un poco en preaviso, pero fundamentalmente me he dado cuenta con los años, además, porque yo empecé muy joven. Cuando eres joven yo creo que no tienes la capacidad de entendimiento que tienes cuando vas obteniendo mayor experiencia profesional, y yo creo que es ahora el momento en el que estoy siendo más consciente de cómo ha funcionado o está funcionando el sistema antidopaje. Entonces, pues es un progreso al final. ¿Cuáles crees que serían las consecuencias en el mundo del deporte actual en nuestro país si la información que tú tienes la implementara y la entendiese toda la población? Si lo que tú sabes, si tuvieses una hora en Prime, en Antena 3, y contases al mundo lo que sabes, ¿cuáles crees que serían las consecuencias? Pues yo creo que una de las consecuencias ya ha sucedido, que ha sido el cese en bloque de toda la directiva de la Agencia Antidopaje. Parte de esa información era información que yo llevo manejando y trasladando a los ciudadanos desde hace varios años. O sea, eso ya ha tenido consecuencias. Y fruto de eso, en relación con estas consecuencias, pues yo creo que un cambio en cómo se gestiona el antidopaje, una forma mucho más transparente, que las resoluciones fuesen públicas, sin datos personales, pero que todos los ciudadanos pudiesen verlas. Deportistas que tienen resultados positivos saldrían a la luz, porque serían sancionados oficialmente y sus nombres serían publicados en las listas de sancionados. Entonces, con esa información y ese conocimiento, si realmente se implementase, como dice el Programa Mundial Antidopaje, muchos nombres que no se saben, pero, o sea, se saben que existen, pero no se sabe el nombre del deportista en concreto, saldrían a la luz. Va a ser interesante la charla de hoy. Va a ser interesante. Vamos a empezar diferenciando en dos conceptos que tenemos que entender muy bien y que yo soy el primer sorprendido porque he de reconocer que fuiste la primera persona escuchándote en otras entrevistas que consiguió hacer que yo entendiese las diferencias entre estas dos cuestiones que pensaba que tenía claras y no las tenía tan claras. Dopaje y antidopaje. ¿Qué es cada una de las cosas y por qué tenemos que entender las diferencias? Pues son dos caras de la misma moneda. El dopaje es la práctica prohibida que realiza el deportista utilizando sustancias y métodos que están prohibidos para obtener un mejor rendimiento. Eso es básicamente el dopaje, que lo puede hacer el deportista por sí mismo o lo puede hacer el deportista ayudado de médicos normalmente, porque todas estas sustancias suelen ser medicamentos o transfusiones de sangre, este tipo de métodos, y esa parte es lo que es el dopaje. Y como se considera trampa y hay que perseguirlo, existe la otra cara de la moneda, que es el antidopaje. El antidopaje fundamentalmente está formado por agencias antidopaje en todo el mundo, cada país tiene la suya, y se dedican a controlar que el deporte se realice sin uso de sustancias y métodos prohibidos. Entonces, por eso son las dos caras. La trampa y las organizaciones que tienen la obligación y la función de luchar contra las trampas. ¿Cómo funciona
el sistema antidopaje en nuestro país? Sé que es una pregunta muy amplia, vamos a ver si somos capaces de contextualizarla brevemente. ¿Cómo funciona? El sistema antidopaje en nuestro país funciona a través de una agencia antidopaje que se llama Comisión Estatal para la Lucha contra el Dopaje en el Deporte. Es un organismo público, un organismo estatal, con lo cual tiene potestad sobre todos los deportes y sobre todo el territorio español, sobre todos nuestros deportistas, y pues tiene la función fundamental de controlar el dopaje y, si hay alguna práctica de dopaje, sancionarla. Y este sistema se encuadra dentro de un sistema mucho más grande, que es el Sistema Mundial Antidopaje, que se fundamenta básicamente en federaciones internacionales que controlan a los deportistas más relevantes, los deportistas que se llaman de nivel internacional, y luego cada país, al igual que España, tiene su propia agencia antidopaje. Entonces ves que es un sistema mundial que parte desde arriba, desde un organismo que se llama la Agencia Mundial Antidopaje, luego desciende a las federaciones internacionales y luego ya en el nivel, digamos, más local están las agencias nacionales que se ocupan de controlar a sus propios deportistas. Vale, vamos a empezar a soltar bombas aquí, porque también escuchándote a ti he descubierto algo que yo no sabía y que por mucho que le doy vueltas no consigo comprender cómo es posible que, al menos que se sepa y que el escepticismo empiece por aquí. ¿Cómo es posible que la persona responsable o la persona de mayor rango de la Agencia Española Antidopaje y del Consejo Superior de Deportes sean el mismo, cuando se supone que el Consejo Superior de Deportes tiene unos intereses alineados con que sus deportistas obtengan buenos resultados? Es como, no tiene sentido, ¿no? Que el interesado en los buenos resultados sea el interesado en que la gente no se dope. No tiene sentido, es correcto. Esto es así porque la ley lo establece de esta manera, porque la Agencia Estatal Antidopaje se inscribe o está adscrita al Ministerio de Deportes a través del Consejo Superior de Deportes, y simplemente por esta razón orgánica el presidente del Consejo Superior de Deportes es al mismo tiempo el presidente de la Agencia Antidopaje. Pero, en mi opinión, este es un sistema que habría que cambiar para que el presidente del Consejo Superior de Deportes no sea al mismo tiempo la persona de mayor rango dentro de la agencia antidopaje. Por lo que decías tú, son en principio intereses que no confluyen, de hecho son más bien intereses contrapuestos. Incluso si se dice que el tema del dopaje más bien es un problema de salud pública, etcétera, podría ser que la agencia antidopaje estuviese adscrita a otro ministerio, que no sea necesariamente el Ministerio de Deportes, con lo cual todavía existiría una mayor independencia. Entonces, bueno, esta para mí es una de las anomalías de nuestro sistema antidopaje que es habitual, o sea, no es solo en España, hay otros países que también tienen este problema, pero independientemente de eso, yo creo que es algo que se podría solucionar cuanto antes, diferenciando el Consejo Superior de Deportes de la Agencia Antidopaje. Vamos a hablar un poco de los tipos de dopaje que existen. Mencionaremos el pasaporte biológico. Va a quedar súper claro con las explicaciones de Alberto qué es esto del pasaporte biológico y cómo funciona, pero antes me gustaría que nos hablases de los tipos de dopaje que hoy en día un deportista pueden realizar en caso de que tome esa decisión. Bueno, pues hay diferentes sustancias y métodos que están incluidos en una lista que emite la Agencia Mundial Antidopaje. Entonces, todas esas sustancias y esos métodos que están ahí se consideran dopaje y no se pueden realizar. Por ejemplo, utilizar esteroides, utilizar clenbuterol, utilizar eritropoyetina, transfusiones sanguíneas, terbutalina, diuréticos. Todas esas sustancias, te he puesto un ejemplo para que se pueda entender qué tipo de prácticas se utilizan, pero hay que ir a esa lista, de sustancias y métodos prohibidos para ver todas las sustancias y métodos que no se pueden utilizar en el deporte. Pero bueno, son fundamentalmente estas sustancias. Ves que algunas son medicamentos de acceso más sencillo, casi a través de una farmacia o un hospital se podrían conseguir, y luego hay otras que realmente hay una intención, porque ya desde la propia adquisición es complejo, no es fácil hacerte con eritropoyetina, esteroides, incluso la propia administración de la sustancia del propio deportista es difícil. Entonces, bueno, hay como un dopaje más grave,
por el tipo de sustancia. Luego hay alguno que sigue siendo dopaje, como pues, las sustancias que te decía, terbutalina, diuréticos, que no son tan graves como los anteriores, pero todas estas prácticas están sancionadas, con diferentes años de suspensión y algunos matices que hay, pero estas son fundamentalmente los productos y métodos que se utilizan, que básicamente son los que se han utilizado toda la vida, ¿no? Desde que se empezó a luchar contra el dopaje. ¿Esta enumeración de sustancias prohibidas es volátil, es dinámica, se actualiza, se cambia? ¿Hay casos en los que pueda suceder que lo que hace 3 años no se consideraba dopaje, ahora sí se considera, o al revés? Sí, se va actualizando, se va adaptando a los estudios que se van realizando. Si de repente se encuentra que una sustancia está siendo muy utilizada por los deportistas, empieza a detectarse y cumple los criterios que hay que cumplir para que una sustancia se considere prohibida, que atente a los valores del deporte, que pueda hacer un daño a la salud, que incremente el rendimiento deportivo, pues podría incluirse. E igualmente al revés, hay sustancias que desaparecen de la lista o que pasan a tener un régimen pues más light para el deportista. Por ejemplo, las sustancias de abuso, ¿no? Ahora ya se distingue entre sustancias dopantes y sustancias de abuso, como cocaína, marihuana, que la pueden tomar los deportistas en un contexto que no es el deportivo. Entonces, realmente no son sustancias dopantes, son sustancias de las que se abusa en un ámbito más lúdico, que por supuesto no se pueden utilizar, pero dan lugar a sanciones más pequeñas. Entonces sí, la lista hay que estar pendiente porque anualmente sale una nueva y entonces hay sustancias que van entrando y van saliendo. Pero el grueso de la lista y de los métodos se mantiene. Has mencionado, y yo recuerdo haber estudiado esto en algún momento de mi vida, has mencionado los 3 aspectos que ha de reunir y aunan las sustancias dopantes para ser consideradas, susceptibles de ser consideradas sustancias dopantes, que es, 1, que atente contra el espíritu deportivo, que esto ya, para empezar, a mí me resulta algo subjetivo. En segundo, que atente contra la salud de la persona que lo ingiere. Y segundo, que mejore el rendimiento. Entonces, claro, yo aquí me pregunto, voy a ser muy simplista, ¿vale? O sea, que se entienda el mensaje. Un plato de macarrones. Un plato de macarrones, si en vez de 1 son 5 platos de macarrones tomados de golpe, va a perjudicar tu salud. El carbohidrato podría mejorar tu rendimiento. Y disponer de ello, si el otro no lo tiene, podría vulnerar el espíritu deportivo. Entonces, yo tengo la sensación de que estas 3 cuestiones a mí personalmente no me sirven para determinar si una sustancia está mal o no lo está. ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo o es una burrada de cuñado de bar? No, bueno, cada uno tenemos nuestras opiniones y de hecho por eso, puesto que cada uno tenemos nuestras opiniones, hay un comité de expertos dentro de la Agencia Mundial Antidopaje que decide o va categorizando, por ejemplo, un plato de macarrones, según este comité de expertos, cumple estos requisitos, o 5 platos de macarrones, como tú has dicho. Pues como no los cumple, los macarrones no están dentro de esa lista, ¿no? Otras sustancias, como por ejemplo el clenbuterol, yo creo que ninguno, ¿no? Tenemos dudas de que el clenbuterol, si estando sano tú te administras clenbuterol, con el fin de incrementar el rendimiento deportivo, estás haciendo trampas. Yo creo que ahí no hay ninguna duda. Este comité de expertos, por ejemplo, el clenbuterol, lo ha incluido en la lista. Entonces, bueno, yo creo que al final sí hay algunas sustancias que podrían dar lugar a alguna duda, pero la gran mayor parte, como te decía antes, el grueso de las sustancias, por ejemplo, hacer una transfusión sanguínea, es decir, extraerte la sangre, dejarla en un congelador o en un frigorífico y unas semanas antes o unos días antes de una competición importante reinfundirte la sangre, yo creo que todos estamos de acuerdo de que es peligroso, de que atenta contra los valores del deporte y de que incrementa el rendimiento. Entonces, creo que en la práctica es más simple en realidad. O sea, hay una opinión conjunta de qué sustancias tienen que estar y cuáles no, a excepción de algunas que, bueno, pues se debate y se dejan dentro o fuera, pero es más sencillo en el fondo. Yo tengo mi conflicto aquí, tengo mi conflicto, pues el caso, por ejemplo, de las autotransfusiones, no digo que no sea peligroso, por supuesto, no, nunca alentaría a nadie a hacer eso, pero tampoco me parece, quiero decir, en el momento en el que, mira, el otro día grababa con Pablo Tapena, campeón del mundo de triatlón,
que no sé si se habrá publicado ya el episodio en el momento en el que se emita este, pero bueno, si no se ha emitido, pues que sepas que va a salir, y si ya se ha emitido, pues puedes ir a escucharlo y sabrá el oyente de qué estoy hablando. Pero yo le preguntaba, oye, cuando tú entrenabas ahí, aquí en Pontevedra, con Javier Gómez Noya, 2017, 2018, 2019, 2020, él había estudiado INEF, él tiene formación como entrenador. Y me decía, mira Rubén, todos sabemos que según la evidencia científica, los estímulos lácticos requieren un periodo de recuperación de entre 48 y 72 horas. Nosotros hacíamos láctico por la mañana en natación, láctico por la tarde en bici y al día siguiente láctico por la mañana de carrera, y así todos los días. Entonces, claro, el alto rendimiento se pasa por el forro todo lo que tenga que ver con la priorización el priorizar la salud del deportista. Es, oye, mientras aguantes, hazlo, y si vemos que vas a petar, pues paramos, ¿no? Entonces, yo aquí creo, y te lo hago la pregunta de forma directa, me hablas de un comité de expertos que es quienes deciden estas cosas. Pero yo ahora ya parto del escepticismo más absoluto en el momento en el que resulta, que antes lo mencionábamos, ¿no?, que el presidente de un organismo es el mismo que el de otro organismo que busca lo contrario. Entonces, en este caso, ese comité de expertos, en este caso va a ser como el comité de expertos de la pandemia, o va a ser algo más serio. A ver, ¿de qué estamos hablando? Ahora mismo estamos en una situación de escepticismo absoluto, no solo porque sustancias o no se introducen en la lista, sino porque es que incluso detectando esas sustancias a veces no se sancionan, como por ejemplo el caso de los 23 positivos chinos por trimetacidina que se han descubierto actualmente antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Se detectaron pero no se sancionaron. Entonces, claro, tú me puedes decir, si ese comité de expertos ha dictaminado que esa sustancia está en la lista de sustancias prohibidas, se detectan y no se sancionan, entonces ¿de qué comités de expertos estamos hablando? Entonces, ahí te tengo que dar la razón. En cuanto a la inclusión de esas sustancias en esas listas, para mí no hay duda. Yo tengo claro que una transfusión sanguínea es dopaje, en mi caso particular. Y confío en que ese comité o esas personas que están decidiendo qué sustancias y qué métodos se introducen están bien. Yo creo que para mí el escepticismo está naciendo más que por qué métodos se consideran dopaje, porque cuando se detectan esos métodos o esas sustancias no se sancionan. Yo creo que eso está dando actualmente lugar a más problemas. Aún así, coincido contigo, hay expertos y investigadores que a lo mejor podrían llegar a decir que las transfusiones sanguíneas o no son tan dañinas para la salud, o si se hacen en unas condiciones de salud, como decía Eufemiano Fuentes en su momento, no ponen en riesgo a los deportistas. Bueno, pues todo eso está sometido a debate y claro, mis conocimientos son más legales, entonces ahí ya creo que haría falta otro tipo de conocimientos. Pero bueno, sí sé que hay debate, y yo he leído incluso unas olimpiadas que se quieren hacer. Sí, los Enhanced Games. Te iba a preguntar por ello luego. Que cualquiera se puede dopar con cierto control. O sea, eso sé que hay mucho debate. Mi opinión va más que una vez que se introducen unas sustancias y unos métodos en una lista, si se detectan hay que sancionarlos para que todos estemos en igualdad de condiciones. Si luego hay que sacar sustancias o no, pues eso ya lo dejo más en los expertos científicos. Vamos a hablar ahora del pasaporte biológico, pero antes has mencionado a Eufemiano Fuentes y me ha venido a la cabeza algo que a mí en su momento me pareció inteligente por su parte, pero luego dije, este es un cabrocete diciendo esto. Cuando en la entrevista que le hacía Jordi Évole, que has visto 100% seguro, ¿no? Sí. Y que muchos oyentes habrán visto, Eufemiano, en una de las preguntas que le planteaba Évole, dijo que él no mejoraba el rendimiento de sus deportistas o de los deportistas a los que asesoraba, sino que restablecía sus valores normales, es decir, hacía la función de un médico, que es, oye, si tienes la fiebre alta, pues te bajo la febrícula. Si tienes la CPK alta, que es la creatinquinasa, que te dice el daño muscular que hay, pues te lo bajo para que puedas volver a rendir, ¿no? Entonces él decía, yo no dopo a nadie, yo simplemente restablezco valores normales como médico que soy para que el deportista recupere antes y pueda entrenar, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Yo opino que si eso fuese así y todo fuese tan legal y tan transparente, no haría falta en las bolsas de sangre poner el nombre del perro o poner un código,
pondrías el nombre del deportista, ya que todo es tan transparente y todo es tan legal, no haría falta utilizar ese tipo de sistemas. Entonces, Eufemiano Fuentes utilizaba códigos para que no se detectasen los deportistas que se estaban dopando, porque él sabía que una transfusión de sangre es una práctica dopante, porque está incluida en una lista. Luego ya se le puede dar las vueltas que se quieran de si realmente él subjetivamente estaba pensando en la salud de los deportistas. Puede ser, yo ahí no me voy a meter. Si realmente a él le preocupaba la salud de los deportistas y consideraba que con esas transfusiones iba a restablecer su nivel basal de salud y por lo tanto iba a poder competir, pues bueno, eso ya es una cosa que dice él y es difícil saberlo, ¿no? Porque estar dentro de su cabeza y de sus sentimientos es complicado, pero yo creo que desde el momento que utilizas códigos o nombres de perro, yo creo que sabes que estás realizando conductas que están prohibidas. Ha sido claro, y te lo agradezco que lo seas. Pasaporte biológico. ¿Qué es esto? Que se habla tanto del pasaporte biológico. Me gustaría que nos contextualizases un poquito cómo surge, qué intenta solucionar, qué es y cómo funciona. El pasaporte biológico, en definitiva, es una herramienta de control del dopaje. Y surge porque los análisis tradicionales lo que pretenden es detectar la presencia de una sustancia prohibida cuando se hace el control. Entonces, si el deportista se acaba de tomar la sustancia y justo hay un control, pues se lleva a un laboratorio especializado, se analiza esa muestra y aparece la sustancia. ¿Qué pasa? Que esas sustancias desaparecen del organismo en un periodo, pues digamos 2, 3 días, una semana, según la sustancia, ¿no? Por simplificar un poco. Entonces parecería, si esperamos 3 semanas y hacemos un control, que ese deportista no se ha dopado o no se está dopando, cuando en realidad sí, lo que pasa es que ya ha desaparecido la sustancia. Entonces aparece el pasaporte biológico. O sea, esto que acabas de decir es el problema que había antes. Exacto, ese es el problema que había, que a veces se detectaba, a veces no, y la Agencia Mundial Antidopaje, investigando, detecta un nuevo sistema, que es el pasaporte biológico, que se trata de analizar marcadores en el sistema de los deportistas que dejan huella de ese dopaje. Da igual que la sustancia haya desaparecido de tu organismo. La huella que la práctica dopante ha dejado en tu organismo sí va a saltar al pasaporte biológico, no a un control tradicional o a un análisis tradicional. Entonces, básicamente ese es el problema que trataba de solucionar, y en la actualidad pues ya nos encontramos con los positivos de toda la vida, pero también nos encontramos con positivos por pasaporte biológico, porque el pasaporte biológico ha detectado marcadores y huellas que evidencian que ese deportista ha estado utilizando prácticas dopantes, fundamentalmente dopaje sanguíneo, lo que hablábamos antes, o dopaje con EPO. Entonces, pues ahora ya los deportistas lo tienen más difícil para doparse, porque no es solo que te pillen justo en el momento que te has administrado la sustancia, sino que a través del pasaporte van a ver que te has estado dopando 3 meses antes, 4 meses antes, un año antes. O sea, por utilizar un lenguaje burdo, un deportista sale de fiesta, tiene una noche de estas desenfrenada, consume sustancias ilegales con fines lúdicos y en el pasaporte biológico sale. No necesariamente, ahí seguramente por ejemplo, una cocaína sería más fácil detectarlo a través de un análisis tradicional. Se saca sangre o orina, se analiza y se verá cocaína, pero, por ejemplo, dopaje sanguíneo va a crear marcadores en elementos sanguíneos del deportista, en elementos fisiológicos, que van a evidenciar que ha estado utilizando esas prácticas. Entonces es más bien para métodos sanguíneos, que es difícil detectarlos con los análisis tradicionales. En el momento en el que se implementa el pasaporte biológico, ¿funciona también en retrospectiva? Es decir, un deportista... Miguel Indurain, retirado, con un palmarés espectacular, en el momento en el que aparece esto del pasaporte biológico, ¿podría llegar a saberse o analizarse qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo, o solo funciona en el momento en el que se inventa hacia adelante? Sí, funciona solo en adelante, porque el sistema antidopaje necesita obtener varias muestras de un deportista para establecer, digamos, sus límites normales. Con lo cual las primeras muestras solo se utilizan para saber que este deportista normalmente sin dopaje está en estos valores, y a partir de ahí se siguen tomando muestras, y si alguno de estos valores se sale del rango normal, pues se concluye que ha sido debido al dopaje.
Lógicamente el deportista puede luego dar sus explicaciones, si ha habido alguna variación que haya sido por otra causa que no sea el dopaje, entonces bueno, ahí ya se decide si ha habido o no y si se sanciona o no. Pero en cualquier caso es siempre de un momento en el que tú entras en el que el deportista entra en el sistema hacia adelante. No, nunca funcionaría retroactivamente porque bueno, hay que tomar las muestras además en unas condiciones que el deportista no acabe justamente de entrenar, o sea, realmente que esté en un estado basal, un estado normal. Antes de poner en tela de juicio el pasaporte biológico, que lo haremos, me gustaría que nos explicaras en la práctica, en el día a día de un deportista, cómo se toman estas muestras. En competición, en el día a día, llaman a tu casa y no estás. ¿O cómo funciona esto? Sí, pues hay dos tipos de controles, los de competición, que son los que el deportista puede controlar más, porque si vas a una competición importante, en principio el deportista sabe que puede estar sometido a controles, y luego están los más importantes, o quizás más efectivos, que son los controles fuera de competición, que en cualquier momento un agente de control puede llegar, por ejemplo, a tu domicilio o al lugar que el deportista haya indicado en un sistema que se llama Adams, y se le hace un control fuera de competición. Entonces luego ya hay niveles de deportistas. O sea, un deportista amateur prácticamente no pasa controles fuera de competición o tampoco deberían gastarse recursos en eso. Pero un deportista que va a los Juegos Olímpicos, un deportista a nivel olímpico, pasa de forma reiterada controles fuera de competición por sorpresa. Que ese es el elemento fundamental, ¿no? Que sean por sorpresa. O sea, que el deportista no se los espere. Entonces, en cualquier momento puede aparecer ese agente de control para hacer un control fuera de competición y el deportista pues tiene que proporcionar la muestra, o bien de orina, o bien de sangre, o otros métodos que se están implementando. Pero sí, el deportista tiene que estar disponible para las organizaciones antidopaje. Dices que tiene que ser sorpresa. Y también te he escuchado en alguna ocasión hablar de... Te lo has dicho en inglés y en inglés nunca me he enterado, pero también lo has traducido como informantes, que son esas personas que pues dan el chivatazo, ¿no? Por decirlo de una forma fea, pero para que la gente lo entienda, ¿no? Que avisa a la agencia antidopaje de que hay un deportista que está utilizando técnicas prohibidas. ¿Existe también a la inversa? Es decir, ¿puede ser que no sea tan sorpresa como espera que lo sea la agencia? Existe también a la inversa, sería una irregularidad, pero sí que ha habido informes de la Agencia Mundial Antidopaje que ha puesto en duda de si realmente esos controles sorpresas se estaban haciendo de forma sorpresa o se estaba avisando a los deportistas. Por ejemplo, si los deportistas olímpicos tienen que pasar 3-4 controles antes de los Juegos, como para demostrar que al menos durante el último periodo antes de los Juegos han estado limpios, y esos controles se avisan al deportista, pues son totalmente inútiles, porque los deportistas, a poco asesoramiento que tengan, saben perfectamente cómo sortear un control antidopaje en función del día que se haya tomado un tipo de sustancia u otra. Entonces no se puede avisar, y sí se han detectado situaciones en las que se ha avisado a los deportistas, con lo cual no han sido controles sorpresa. Y esto lleva sucediendo muchísimos años, en los que prácticamente el deportista estaba esperando ya con la puerta abierta al agente de control, porque pues se había ido transmitiendo el mensaje. Se tenía la tarta lista, ¿no? Ha preparado tarta de Santiago, mi madre, pasa. Prácticamente, o tenía café recién comprado. Entonces, bueno, me encanta cómo te ríes, como diciendo, si tú supieras. No, es que efectivamente, o sea, es algo que la gente duda, y como ha sucedido podemos hablar abiertamente de ello. Sí se avisa en algunas ocasiones, porque al final ten en cuenta que quitarte un positivo del medio o quitarte una infracción del medio, pues es facilitar las cosas a una agencia antidopaje. Es un poco mirar para otro lado, y por supuesto que no está bien, pero pues un positivo menos en realidad es un problema menos, y eso es así. Es como cuando le estás buscando droga a tu hijo, lo que quieres es que no aparezca. Como miras los cajones y dices, lo que quiero es que no aparezca, que no quiero encontrarla, ¿no? Si es que existe. Para estar más tranquilo, ¿no? Exacto. Vaya burrada acabo de soltar sin tener hijos, alguno me crucifica por esto. ¿Cómo se salta un control antidopaje? Porque has dicho que los deportistas que tienen información, a la mínima que tengan un poquito de control, saben cómo hacerlo. ¿Cómo se hace? Bueno, en función de la sustancia que hayas decidido tomar, tienen unos periodos en los que la sustancia desaparece del cuerpo, con lo cual podrías jugar. Eso es muy arriesgado, pero
es una de las formas en las que se hace. Si acabas de pasar un control y tú más o menos tienes un patrón de que te realizan controles cada 3 meses, cada 4 meses, pues según has pasado un control, en principio podrías pensar que vas a estar un tiempo sin controlar. Y pues jugando con esos tiempos y esos periodos en los que desaparecen las sustancias, pues se puede hacer. Y otra forma que es literalmente saltarte el control. Como hay hasta 3 fallos en un periodo de 12 meses, o sea, puedes tener 3 controles fallidos en un periodo de 12 meses, que bueno, no son muchísimos, pero son 3. O sea, no al primero o al segundo no te pasaría nada, no se te suspendería. Entonces, pues también puedes jugar con eso. Si realmente escuchas la puerta, estás dentro de tu domicilio y sabes que ayer o antes de ayer consumiste unas sustancias prohibidas y no tienes ningún fallo hasta ahora, pues a lo mejor puedes jugar con eso y decir, bueno, pues hoy no abro la puerta. Y luego lo más exagerado ya sería ver a la gente y literalmente salir corriendo, que lo cuento porque también ha sucedido, que eso ya es saltarte literalmente un control, evadirlo, o sea, salir corriendo, y ahí ya sí, eso es lo más arriesgado que hay, porque ahí sí que vas a tener una sanción segura como si hubieses dado positivo. Entonces, eso prácticamente no ocurre porque es sanción segura. Con lo otro puedes jugar un poco más. ¿Y el pasaporte biológico no tiraría por tierra esta estrategia, ya que deja huella aquello que has tomado? Claro, entonces, igual que puedes utilizar sustancias dopantes, digamos a lo bestia, sin control, si se utilizan en microdosis o de forma más controlada, podrían no llegar a dejar esa huella en el pasaporte biológico. Entonces, bueno, muchas veces el sistema antidopaje lo explica como un radar, ¿no? Si vas muy rápido, seguramente salte, pero si vas controlando la velocidad por tramos, a lo mejor no salta. Entonces, bueno, no tiene por qué. Desde luego, si te dopas, digamos, sin ningún control, pues seguro que o vas a dar positivo en pasaporte biológico o en un análisis tradicional. Pero hay formas de controlarlo más para que no salte. ¿Por qué la agencia antidopaje no ha sancionado positivos en pasaporte biológico que se saben que son públicos? Bueno, pues es una buena pregunta. ¿Por qué lo han hecho? El comunicado oficial de enero de 2024 decía que era porque había un procedimiento judicial en marcha sobre un deportista que dio positivo en pasaporte biológico, que se llama Ibai Salas, que es un ciclista de bajo perfil, al que sí que se le sancionó. Y bueno, pues ese caso llegó a los tribunales y pues supuestamente el motivo por el que no habrían sancionado a los demás es porque la Agencia Mundial Antidopaje llevó ese caso a los tribunales y se estaba dirimiendo si el pasaporte biológico se podía utilizar en España o no, porque no se había reglamentado. Entonces es una cuestión absolutamente legal, sería retorcer la ley de tal forma que la acabas utilizando para beneficiar a los infractores y bueno, pues esa es la versión oficial. Los ciudadanos o cada uno podremos tener una opinión distinta de por qué se ha hecho así, sobre todo teniendo en cuenta que los nombres de esos deportistas no se conocen y el de Ibai Salas sí. ¿Cómo interfiere en estos casos en los que existe ese positivo? Bueno, antes de ir a cómo interfiere, me gustaría que me explicases qué se hace, cómo se pone en marcha, cómo la agencia antidopaje empieza a trabajar en el momento en el que hacen un control y aparece ese positivo. ¿Cuáles son los pasos? Sí, pues el positivo aparece en la mesa de la agencia antidopaje y lo que hay que hacer es comunicárselo al deportista. Eso, lo primero. Si ves que el deportista no tiene una autorización de uso terapéutico y bueno, pues el control se ha realizado correctamente, lo primero es poner en conocimiento de la federación y del deportista el positivo. Y entonces a partir de ahí el deportista ya sabe que tiene un resultado positivo y bueno, pues ahí empieza a funcionar todo el procedimiento. El deportista puede alegar, se realizan una serie de pruebas y al final todo esto acaba en una resolución que puede ser sancionadora o no sancionadora. Normalmente es sancionadora porque una vez que hay un positivo ya poco se puede hacer. Pero así es básicamente cómo funciona el sistema. Si ese positivo, en lugar de comunicarlo transparentemente, lo guardas en un cajón, pues ahí estaría fundamentalmente el fraude, en no tramitar el positivo. Entonces,
¿cómo es posible, si todo es tan transparente o si todo es tan claro y está tan delimitado, el paso 1, el paso 2, el paso 3, en qué casos y por qué no se ha realizado de esta manera y sabemos que existen esos positivos? Y si podemos dar nombres, te lo agradecería, en cuanto a aquellos que ya sean publicados y que no te pongan a ti en ningún compromiso para saber de lo que estamos hablando. Sí, bueno, 5 o 6 positivos en pasaporte biológico lo dijo el propio exdirector de la agencia antidopaje. O sea, con este tema se intentó dar como una transparencia, que en el fondo lo que se estaba reconociendo era que en España había positivos en pasaporte biológico sin tramitar y sin sancionar. Y pues los 2 últimos que se comunicaron a los medios de comunicación fueron el de 2 atletas. Uno se apellida Bendaud y otro Merzougui. Y bueno, pues son, digamos, los 2 últimos, dos positivos de 2019 y 2020 que se empezaron a tramitar en el año 2023 y de hecho al final no han acabado en sanción porque bueno, la dilación de tiempo es tan grande que en realidad se deja a los deportistas indefensos al mismo tiempo. Entonces, bueno, esos son 2, lo que pasa es que hay 5 o 6. Claro. Ya esa duda entre 5 y 6 ya crea un poco de sospechas, ¿no? Porque como siendo director de la agencia antidopaje no vas a saber si tienes 5 positivos o tienes 6. Es sospechoso. Entonces, pues 2 de ellos fueron estos, pero hay algunos positivos que siguen sin salir y que seguramente no saldrán, y eso es lo que crea realmente sospechas de qué deportistas hay detrás de esos positivos. Nuestra lista de email va a cobrar muchísima importancia en esta nueva temporada del podcast de Hijos de la Resistencia. Están sucediendo muchísimas cosas. Tenemos deportistas entrenando día a día con todo un equipo de profesionales, intentando y luchando cada día por conseguir sus objetivos. Tenemos a deportistas y a entrenadores formándose en nuestra academia, personas maravillosas como tú que están ahora mismo viendo este vídeo. Tenemos a otras personas que nos escuchan en otras plataformas, o aquellos que prefieren un formato de lectura y se van a nuestro blog a leer los artículos que hemos escrito. Es prácticamente imposible poder mantenerte al tanto a través de este medio de todo lo que vamos haciendo y de todas las cosas que te podrían interesar para seguir mejorando y avanzando en tu faceta como deportista o como entrenador. La mejor manera que tenemos de mantenerte al 100% actualizado y muy al corriente de todo lo que vamos haciendo es a través de nuestra lista de email, a la que, insisto, te vas a poder apuntar de forma totalmente gratuita en el link que te vamos a dejar en las descripciones de los episodios. Dicho esto, ya sabes dónde acudir para formar parte de nuestra lista de email. Te dejo con la entrevista. Disfrútala. ¿Existe alguna opción de que un deportista cometa dopaje y no haya sido consciente de forma voluntaria de aquello que ha cometido? Sí, existen casos en los que no hay intención o no hay voluntariedad, porque, por ejemplo, el deportista ha tomado un suplemento nutricional que estaba contaminado con una sustancia prohibida de la que no era consciente, y cuando hagan el control, esa sustancia dentro del organismo del deportista va a aparecer. No es lo habitual, pero sí ocurre. O a lo mejor ponte en un caso un poco más extremo en el que el deportista tenga una confianza máxima en su médico le diga que tiene que tomar pues estos medicamentos y el deportista ni se plantea si están prohibidos o no. Y realmente había algunos que estaban prohibidos o que contenían sustancias. O sea, esto en el pasado ha sucedido. En este tipo de programas de Estado existe la duda si los deportistas realmente conocían lo que estaban tomando o no. Entonces, bueno, no digo que sea general, porque yo creo que los deportistas actuales tienen que saber lo que están tomando, pero bueno, excepcionalmente sí puede haber algún caso en el que el dopaje aparezca y no sea de forma intencional. Una de las preguntas que les suelo hacer normalmente off the record, porque no se sienten muy cómodos los deportistas hablando de esto, nuestros oyentes bien lo saben, es cómo se informan de estas cosas, ¿no? Porque de la misma manera que una persona normal de la calle, desde mi punto de vista, debería de tener información temprana de ciertos temas, como pueda ser pues los adolescentes con el sexo, las drogas, el alcohol, lo prohibido, lo no prohibido, un deportista lo tiene que tener con lo que puede tomar, con lo que no, cómo funciona todo esto. Bajo tu experiencia y tu conocimiento, ¿cómo es la formación
que puede tener un deportista que empieza a destacar a edades tempranas, los 15, los 16 años, empieza la especialización. ¿Cuál es su formación en esto? ¿El consejo de su padre y de su entrenador? ¿O hay algún tipo de interés por la agencia antidopaje en formar a los deportistas sobre lo que pueden y no pueden hacer? Sí, de hecho, cada vez desde edades más tempranas, desde las agencias antidopaje se intenta que los deportistas vayan teniendo conocimiento muy preciso sobre lo que constituye dopaje y lo que no. Al principio, cuando son más pequeños, se realiza más desde el punto de vista de los valores del deporte, porque evidentemente el dopaje es contrario a esos valores, con lo cual se focaliza más toda esa formación en valores, pero a partir de determinada edad en las que el deportista ya puede diferenciar entre una sustancia u otra, entre un método u otro, ya directamente se les informa sobre esta es la lista de sustancias prohibidas, esto se puede tomar y esto no, porque si lo tomas sería dopaje. Entonces, esa información los deportistas la tienen o deben tenerla, cada vez se hace más esfuerzos en que la tengan. Y luego está la otra cara, ¿no? El deportista puede intentar buscar otro tipo de información, o bien por sí mismo a través de internet, o bien a través de médicos, entrenadores, que sean proclive a la utilización de sustancias prohibidas, y pues con toda esta información el deportista acaba decidiendo si caer en el dopaje o no caer en el dopaje. Pero yo creo que a día de hoy los deportistas están informados y deben estar informados. Háblanos del dopaje de Estado. ¿Qué es esto? Y te voy a pedir que des también nombres de países. Bueno, el dopaje de Estado se ha asociado tradicionalmente a países como Alemania, China, también surgieron informaciones sobre Rusia. Recientemente nos ha tocado a España un poco de forma tangencial, porque nuevamente hablamos del doctor Eufemiano Fuentes, ha salido realizando algunas declaraciones sobre los Juegos Olímpicos de Barcelona. Entonces, bueno, pues el dopaje de Estado, prácticamente la expresión ya lo define, ¿no? Es la utilización de la estructura del Estado para proporcionar sustancias dopantes a los deportistas, o bien administrándoselas, o bien incluso financiándoselas, porque a veces son sustancias y métodos caros. Entonces, bueno, pues es un sistema en el que el propio Estado, a pesar de tener agencias antidopaje y a pesar de tener todo este sistema, pues decide que la mejor forma de que sus deportistas consigan más medallas, por simplificar, es a través de la utilización de sustancias y métodos dopantes, ¿no? Y es por eso que algunos de los médicos españoles decían que en el pasado, cuando aquí en España estábamos todavía no demasiado evolucionados en este tema, se les mandaba a los países del este, se les mandaba a Rusia, pues para que aprendiesen lo que allí hacían. Entonces, con un lenguaje un poco ambiguo, nunca se habla realmente de a lo que iban, pero lo que dan a entender un poco, se puede interpretar, es que iban a aprender prácticas dopantes para luego utilizarlas aquí. Porque al final, si tú sabes que el vecino lo está utilizando, pues para estar a su mismo nivel, pues dices, ¿por qué aquí no? Entonces, eso es el dopaje de Estado, la decisión del propio Estado de dopar a sus deportistas, o de que sus deportistas se dopen. ¿Qué institución es la que podría frenar esto? ¿Qué institución es la que puede decir Rusia así no, Alemania así no, China así no? La Agencia Mundial Antidopaje. Es el máximo controlador, el que está en la cúspide de la pirámide del sistema antidopaje. Ya lo ha hecho en el pasado, con Rusia precisamente, que fue un caso pues que salió en la prensa, ha dado lugar a documentales, o sea, realmente es conocido. Eso fue un caso que acabó la Agencia Mundial Antidopaje investigándolo y poniendo a Rusia en el disparadero. Entonces esa es la organización que lo puede hacer. Perdona que me ponga conspiranoico, pero ¿quién controla la Agencia Mundial Antidopaje? ¿Quién la paga? ¿Quién la...? Porque me es raro que Rusia, un país al que geopolíticamente siempre se le ha visto desde Europa, pues oye, un poco, ¿no? De hecho, bueno, ahora porque están en guerra y puede estar justificado, ¿no? Ahí no nos vamos a meter en que sus deportistas puedan competir o no. Pero me es curioso, ¿no? Que a los rusos, estos no ya, pero ¿quién es el que está tomando decisiones en la Agencia Mundial Antidopaje y qué intereses tienen ellos? Nadie controla la Agencia Mundial Antidopaje en términos generales, porque cuando llegas a la organización que está más arriba del todo, que es la encargada de controlar, pues hasta ahí, ¿no? Pero la que la financia son los gobiernos y el Comité Olímpico Internacional, que pues eso también da lugar a dudas, porque claro, si la Agencia Antidopaje
por hablar de España, española, es la que financia en parte a la Agencia Mundial Antidopaje y la Agencia Mundial Antidopaje es la que tiene que controlar que la agencia española lo hace bien, pues claro, entramos ahí en un bucle de qué pasa si las dos partes se ponen de acuerdo para no hacerlo bien. Ni la que financia ni la que controla lo hace bien. ¿Quién saca esto a la luz? Pues la realidad hasta ahora ha demostrado que han sido los periodistas. Los periodistas de investigación, si quieres a lo mejor por meter un elemento del que todavía no habíamos hablado, son ese ente un poco independiente que está revisando que tanto la Agencia Mundial Antidopaje como las agencias nacionales lo hacen bien. Lo digo porque acaba de salir gracias a estos medios el caso que te comentaba antes de China. Los 23 positivos de China que nadie conocía que existían. Se habían quedado dentro del sistema antidopaje, pero no habían salido fuera a través del sistema de publicidad que hay que implementar. Entonces, los medios de investigación, los periodistas de investigación son los que lo han sacado, porque hubo gente que los conocía, que como no confiaba en el sistema, acudieron a estos periodistas con estos positivos y al final han acabado saliendo a la luz. Entonces, ¿quién controla la Agencia Mundial Antidopaje? Pues si acaso, los periodistas de investigación, te diría. A mí, según todo lo que me estás contando, Alberto, esto me parece un circo bastante grande y un poco un teatro, ¿no? Porque la Agencia Mundial Antidopaje pide informes de los controles a los países y yo soy China y te doy el control que a mí me sale de ahí. Y que ponga ahí positivo o negativo, pues es mi propio interés, ¿no? Entonces, no sé tú qué opinas, pero a mí me parece un auténtico circo. Sí. De hecho, la que hay liada ahora a nivel mundial es porque hay una opinión generalizada de que es un circo. O sea, no te voy a decir que no, porque opino igual, en el sentido de que es evidente ya. Porque están los grupos de deportistas quejándose. Otras agencias antidopaje quejándose de por qué a algunas se les permite hacer lo que hacen y a otras no. Entonces, realmente, ahora mismo, por utilizar esa expresión, pues sí que parece que es un circo porque hay mucha gente descontenta con el sistema. Entonces, ahora ya es Vox Populi y mucha gente está de acuerdo en que el sistema no está funcionando. Porque si 23 nadadores chinos dan positivo en China y con un informe de la Agencia Antidopaje de China que dice que las sustancias prohibidas han venido a través del aire acondicionado de un hotel y que como todos los deportistas estaban ahí concentrados en el hotel o por unos frascos que había en la cocina que luego se han echado en la comida, ha aparecido el positivo, si con eso vale, pues claro, pues cada vez que aparezca un positivo simplemente el truco está en buscarle un origen ajeno al dopaje intencional. Y si la Agencia Mundial Antidopaje lo acepta, pues ya no hay que pasar por ese procedimiento del que hemos hablado antes. Entonces ahora mismo la situación está en un circo porque es que hay cosas que no se entienden. Por ejemplo, cómo aparece la trimetacidina en botes de sal y pimienta en la cocina de un hotel y acaban en una comida que se comen los nadadores chinos y dan positivo. Es que es difícil de creer, es complicado de creer. Bueno, yo creo que ya tenemos un contexto bastante amplio, ¿no? De lo que es el dopaje, de lo que es el antidopaje, de qué es el pasaporte biológico, de cómo funciona. Podemos empezar a hablar ahora con un poquito más de conocimiento de causa y sobre todo te vamos a poder entender mucho mejor si hacemos un pequeño repaso de algunos de los casos más sonados y también de los que no han sonado tanto, pero que por simplemente las personas que han estado en este podcast, me gustaría empezar por el de, no sé si lo voy a decir bien, Majida Mayuf. ¿Lo he dicho bien? Yo creo que sí. Sí, no sé cómo se dice su nombre exactamente. Bueno, pero estuve aquí Meritxell Soler, que ha corrido en los Juegos en la prueba de maratón. Y ella ya fue la primera persona que se atrevió, al menos en este programa, a decir nombres y apellidos con respecto a lo que había pasado con Majida. Y antes, hablando contigo, fuera de cámaras, hablábamos un poco de los deportistas que han pasado por aquí. Salía el nombre tanto de Yago Rojo como de Laura Luengo, que ha sido, pues como bien decías, una de las personas afectadas de forma directa a la hora de poder ir o no a los Juegos por la presencia de Majida, quien dio positivo en un control y no se le sancionó. ¿Qué es lo que pasó exactamente en este caso? ¿Y cuál es tu opinión acerca de por qué se ha dado como se ha dado? Pues por la información que se ha ido publicando de su expediente, lo que sucedió con este caso fue que se dio a la deportista
lo que se denomina una autorización de uso terapéutico, que digamos que es una autorización para poder utilizar sustancias prohibidas si lo necesitas por cuestiones de salud. Pero aquí lo curioso es que, o lo que ha generado todo el debate, es que se le dio de forma retroactiva, es decir, hacia atrás, una vez que se detectó el positivo, sin que el atleta hubiese informado del uso de esta sustancia para pedir esa autorización, que se le hubiese dado previamente. Entonces, esta ha sido básicamente la polémica. Dio positivo y se ha cubierto el positivo con una autorización con efectos retroactivos, que en la práctica anula el positivo, es decir, ya lo hace no sancionable. Con lo cual, pues ese ha sido, digamos, lo que ha sucedido y lo que se está intentando aclarar, y que la propia atleta dijo que iba a proporcionar la resolución del Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico, explicando un poco por qué se le había dado retroactivamente una autorización, porque es que esos casos son muy tasados, son muy excepcionales, porque si das positivo y se puede cubrir con una autorización, pues entonces el sistema ya no serviría. Claro, es que esto que me estás para contando, nada. o sea, si yo hoy consigo un medicamento sin receta, me pillan y luego me emiten la receta, creo que nadie va a exculparme por haber obtenido un medicamento sin receta, ¿no? O sea, quiero decir, esto que me estás contando suena más a la justificación de un niño que le han pillado que de un sistema que funciona. Sin ánimo, insisto, de señalar, en este caso, a Mahida, si es que ha conseguido presentar eso que decía que iba a presentar. Pero lo que tú me acabas de dar, esa justificación, si es la que se ha dado, ¿en qué cabeza cabe que eso pueda funcionar en un sistema que teóricamente lucha contra que eso suceda? Es complicado, y sobre todo cuando no aparece la resolución del Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico para poder ver los motivos, es decir, si realmente existió esa excepcionalidad. Es que para que sea retroactiva tiene que haber sucedido un tratamiento de emergencia, o sea, tenemos que estar ante cosas que suceden al deportista prácticamente sin esperárselo, algo muy grave, o que el deportista no haya tenido tiempo de pedir la autorización, pero por los datos que han salido, una práctica que comienza en marzo de 2020, si se detecta en noviembre de 2020, es decir, con todos estos meses que ha habido entre medias, ¿dónde está la gravedad y dónde está la falta de posibilidades de solicitar la autorización? Y de hecho la resolución del comité, ya te digo que no aparece, ni siquiera sin datos personales, para ver un poco la cabeza de estas personas cómo funcionaba, es decir, por qué se le ha dado esta autorización. Yo creo que lo que está fallando aquí es la transparencia. Y que a lo mejor ni siquiera la propia atleta tiene esa resolución, porque poniéndome yo un poco del lado también, que hay por qué ponerse a veces del lado del deportista, claro, que tiene un equipo legal evidentemente, lo primero que se le ocurre a cualquiera para defender es sacar la resolución. Es decir, aquí hay una resolución que dice que estos fueron los motivos, sin necesidad de dar datos personales, de por qué tomaba la terbutalina o si realmente había cuestiones más sensibles, pero por lo menos la resolución, yo creo que es la vía de defensa más sencilla. Entonces, el caso de que el motivo por el que no sale podría ser que ni siquiera el atleta tenga esa resolución. Con resolución me refiero a una resolución motivada, con los motivos por los que se da esa autorización. Entonces, bueno, este caso se ha enquistado de tal manera que ya no aparece ni un solo documento más. Y entiendo que se ha dejado, o sea, no es que se haya dejado ahí, es que no sé si está archivado, si no está archivado, si se va a seguir investigando, si ya se ha dado por zanjado. Yo creo que por lo menos a nivel de la Agencia Mundial Antidopaje y la Agencia Española y la Federación de Atletismo, yo creo que está zanjado. De hecho, va a competir en los Juegos Olímpicos. Luego ya lo que suceda después no lo sé, pero a día de hoy consideran que se ha hecho bien. A mí me chirría mucho el cómo suena todo mirando las reacciones de los demás afectados. Porque es mi opinión, no sé tú qué opinas, pero en un entorno sano, en un entorno en el que, en una clase en la que el profesor funciona sin tenerle manía a los alumnos y sin que se le vea el plumero de dónde se posiciona, cualquier alumno se puede quejar si al otro le hace algo, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me da la sensación de que aquí los afectados no pueden decir nada o se sienten cohibidos. Y si eso es así, es porque o tienen presiones de que no pueden quejarse, porque esto es así y ya está, o porque van a sufrir las consecuencias en caso de que te pongas más tonto de la cuenta. Uh-huh.
Y no sé si es miedo, no sé si es no querer meterse en jaleos, no sé si es que a lo mejor todos entienden, porque son muy benevolentes, el caso de, en este caso, Majida y ya está, y no pasa absolutamente nada. No sé, pero es demasiado turbio todo. Normalmente, por lo que yo he podido investigar y las experiencias que yo he podido escuchar, es casi siempre por miedo a represalias. Esa es mi conclusión de, bueno, no necesariamente por este caso, sino en general, cuando sucede ese silencio del que comentabas, suele ser por miedo a represalias, en el sentido de si yo alzo la voz contra este sistema, pero todavía estoy en la pelea por a lo mejor unos próximos Juegos Olímpicos o un próximo Mundial, o a lo mejor no voy a los Juegos Olímpicos, pero voy al Europeo o voy al Mundial, que también, bueno, no son los Juegos, pero también está bien. Hay sistemas de becas que funcionan en base a otro tipo de competiciones. Entonces, bueno, pues ahí se llegan a una serie de situaciones que normalmente lo que está detrás es el miedo a sufrir represalias o a no ver claramente un beneficio de alzar la voz. Porque si voy a alzar la voz o para no conseguir nada, o encima para que sea peor para mí, pues cualquier persona racional va a decir, pues me callo y no digo nada. Entonces suele ir más por ahí los tiros, yo creo, por el miedo a las consecuencias. Vamos a continuar con ese repaso, si te parece, de los casos más sonados. Y tengo que aprovechar que estás aquí para que, una vez más, insisto, contexto, nos cuentas qué es lo que pasó, cómo se dio y en qué punto se encuentra. Vámonos a hacer un viaje al pasado y vamos a la operación que ya has mencionado antes, la Operación Puerto. ¿Qué es lo que pasó aquí y qué consecuencias tuvo? Pues la Operación Puerto fue una operación básicamente de la Guardia Civil. Realizó unos seguimientos a determinadas personas que pensaban que estaban involucrados en prácticas dopantes. Se realizaron una serie de entradas y registros en varios domicilios, fundamentalmente el de Eufemiano Fuentes, pero también de varios entrenadores y managers, y se descubrieron efectivamente sustancias prohibidas, bolsas de sangre, bueno, pues métodos prohibidos. Y bueno, pues al final todo acabó en nada por un tema legal, que es parecido a lo del pasaporte biológico. Como el dopaje no estaba regulado en ese momento, pues aunque se descubrió el dopaje, pues al no ser ilegal penalmente, o al no estar introducido en el Código Penal, pues no se pudo sancionar por la vía penal. Y adicionalmente lo que sucedió es que todas esas pruebas que había no se utilizaron por las agencias antidopaje para sancionar, por ejemplo, a los deportistas o para sancionar en el nivel deportivo. Entonces, pues, a pesar de que se sabían muchas cosas, se descubrieron muchas bolsas de sangre, pues por temas legales y por irregularidades en cuanto a la reglamentación del dopaje, o a la dilación de la reglamentación del dopaje, pues finalmente salieron, o casi todo el mundo salió impune, excepto algunos casos excepcionales. ¿Esos casos excepcionales son los que pagaron el pato para que los demás se leran impunes, o son los que realmente la liaron y fueron sancionados, según tu opinión, merecidamente? Sí, bueno, un poco de un poco de las dos. Pagaron el pato en el sentido de que había más, o sea, quiero decir, había más bolsas y había más deportistas involucrados y hay muy poquitas sanciones. Y bueno, pues yo creo que si había pruebas, bolsas de sangre, programas de dopaje que les correspondían a estas personas y fueron sancionadas, pues bueno, yo no lo veo irregular, más bien al contrario. Es decir, que no paguen todos los que tienen que pagar no significa que los que pagan no estén bien sancionados. Pero había más personas. Operación Galgo. ¿Qué pasó aquí? Operación Galgo, una cosa similar. Esta ya estuvo más concentrada en el atletismo. Y bueno, pues un juez llegó a la conclusión de que no había pruebas suficientes para entrar en los domicilios de los afectados. Y bueno, entonces se consideró ilegal la entrada y registro, lo que significa que las pruebas obtenidas no se pueden utilizar para sancionar y pues un poco igual, ¿no? Se cayó todo el caso. A pesar que aquí hay una cuestión interesante, que Alemayehu Besabe, que era un atleta, él mismo fue a la sede de la federación a reconocer que iba camino del Escorial a realizarse una transfusión sanguínea. De hecho, a él le sancionaron. O sea, lo que hablábamos antes, ¿no? Esa colaboración, porque eso al fin y al cabo es una colaboración. ¿Cómo puede ser que una colaboración de ese nivel lo único que dé lugar es a una sanción contra el propio colaborador? O sea, la propia persona que reconoce
lo que iba a hacer esta situación de dopaje, fue la única que fue sancionada, que fue Besabe. Entonces, la operación Galgo se limita a una sanción a Besabe, que para mí es uno de los casos que más habría que estudiar. Yo siempre he dicho que si tuviese la oportunidad de hablar con un atleta sobre estos temas, creo que sería con este chico, para que contase un poco cómo se le llevó a la sede de la federación a que contase todo eso a cambio de la máxima sanción. No tiene lógica. ¿Cómo fue esto? O sea, sí, él iba camino del Escorial, en Madrid, para hacerse una transfusión. Entonces le interceptó la Guardia Civil. Y lo que hizo este chico fue irse a la federación, a la sede de la Federación de Atletismo, a proporcionar una declaración sobre lo que iba a hacer, es decir, a autoinculparse. Pero eso en realidad en el sistema antidopaje es una colaboración sustancial que da lugar a una reducción de una sanción, porque realmente estás contando cosas que pueden acabar con un sistema de dopaje que afecta a más deportistas. Pues lo único que sucedió gracias a esa declaración fue la propia sanción de Besabe. Es lo único que se consiguió realmente en relación con la operación Galgo, perdón. Entonces a mí me crea dudas. O sea, con el tiempo y después de haber reflexionado mucho sobre este caso, es un caso que merece la pena investigar un poco de quién fue esa decisión para llevar al atleta ese mismo día a la federación a decir todas esas cosas en su propia contra. Joder. Vamos a poner un poquito de nombres propios, y esto no lo hago con intención ni de señalar ni de generar morbo. Sí lo hago con la intención de que todos tengamos información objetiva, sólida y real acerca de los nombres que vamos a mencionar, porque ha pasado en este programa que en algún momento hemos hablado de algún deportista de mucho renombre y cuando hemos sacado alguna pieza de contenido en redes sociales, en YouTube o en el propio podcast, pues ha habido comentarios que todavía están ahí porque yo no borro nunca nada, de este se dopó, este no sé qué, este no sé cuántos. Entonces, lejos de los chismes, teniéndote aquí, pues tengo que aprovechar para preguntarte por algunas de estas personas para que nos des esa información acerca de qué se sabe, qué no se sabe y que podamos a partir de ahí no juzgar, pero sí valorar con un poquito más de objetividad. Alejandro Valverde, ¿qué pasó? Alejandro Valverde era una de las personas, según el CONI, el Comité Olímpico de Italia, que tenía una bolsa de sangre en los contenedores o en los frigoríficos de los que estábamos hablando antes de la Operación Puerto. Esa bolsa de sangre llegó a esta institución italiana, se analizó. Ellos descubrieron, según la resolución que han emitido posteriormente, que coincidía los valores de Alejandro Valverde con la sangre que había en esa bolsa y les sancionaron desde Italia porque consideraron que había incurrido en una práctica prohibida consistente en pues la manipulación de la sangre, que es una práctica de dopaje. Entonces, es un caso que en España no se sancionó, pero sí que se les sancionó en Italia. ¿Por qué no se sancionó en España? No se sancionó en España porque la Federación Internacional solicitó a la Federación Española que resolviese el caso, pero entendieron en España que no había pruebas suficientes o que esas bolsas estaban dentro de un procedimiento judicial y por lo tanto no se podían utilizar por diferentes cuestiones. Nunca he leído la resolución española, si es que la ha habido sobre Alejandro Valverde, sí he leído la del Tribunal Internacional. Y no se sancionó en España por esos motivos, pero los mismos hechos y las mismas pruebas en Italia pues se vieron de otra manera, que es un poco también lo que crea esa reflexión sobre si realmente la propia agencia antidopaje de un país debe ser la que resuelva el caso de ese deportista. En este caso, él, ¿cómo se pronuncia? ¿Qué es lo que ha habido declaraciones sobre este caso, sobre este tema, pronunciadas por él mismo? Pues ahora mismo de memoria no recuerdo nada así preciso para decirte que haya dicho él, pero entiendo que la línea de defensa al final es que había un procedimiento judicial que no se sancionó a nadie, todo quedó en archivo y que por lo tanto pues a él no se le puede considerar responsable de una conducta de dopaje. Esa es un poco la línea de defensa más lógica. Aquí hubo realmente un golpe de suerte, que es que las autoridades italianas consiguieron llevarse esa bolsa o obtener esa bolsa del juzgado para obtener una pequeña muestra y hacer ese análisis que no se pudo hacer con el resto de bolsas,
Y bueno, pues ese golpe de suerte es verdad que a Alejandro Valverde no le benefició, porque si todas esas bolsas se hubiesen mantenido en la autoridad judicial donde estaban, en Barcelona, en el laboratorio de Barcelona, controladas por la autoridad judicial, pues no hubiese salido ninguna de ellas a ningún otro país y no se hubiese analizado. Pero bueno, un golpe de suerte que tuvo el CONI en este caso. Esto que acabas de decir, o sea, ¿cómo es posible que unas bolsas que están en Barcelona, custodiadas por el Laboratorio Antidopaje de Barcelona. desaparece una bolsa? Bueno, igual lo he explicado mal, se transfirió, o sea, la pidió el CONI. Ah, vale. La pidió el CONI a la autoridad judicial, Vale. La autoridad judicial lo aceptó, Vale. se transfirió esa bolsa. Vale, ok, eso tiene más sentido. Que quiero decir que si lo llegan a pedir 2 días después con otro juez, porque creo que además estaba el juez, digamos, de guardia, o sea, fue todo, ya te digo, un golpe de suerte, todo legal. ¿Vale? Pero un golpe de mala suerte, porque si llegan a tardar 2 días más y decide el mismo juez que estaba decidiendo sobre el resto de cosas, esa bolsa no sale porque está siendo parte de un procedimiento judicial en España y no se identifica los valores de Alejandro Valverde. Entonces, por eso digo que tuvo mala suerte, porque en ese sentido había muchas más bolsas. Si se hubiese hecho el mismo trabajo con todas las bolsas, habrían salido muchas más sanciones. Claro. ¿A ti qué te parece la condena social que surge en base a estos casos? Porque ahora estamos hablando en nombres y apellidos, hemos mencionado a Alejandro Valverde. Según la exposición que acabas de dar, yo creo que queda bastante claro, ¿no? que algo pasó y que algo hay. Pero al otro lado hay millones de españoles, unos con cerveza y otros sin ellas, unos en sofás y otros sin el sofá, poniendo el grito en el cielo, llamando tramposo, y bueno, hay una condena social muy fuerte cuando salen casos de este estilo. ¿A ti esto qué te parece? ¿Lo ves justo? ¿Lo ves injusto? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Crees que se lo merecen? A ver, a mí la condena social, siempre que sea medida y siempre que lo que busquen los ciudadanos sea la aplicación de la ley, me parece bien. Una condena social desmedida o desproporcionada o sin pruebas, no me parece bien. Me parece que hace un flaco favor al antidopaje. Entonces, si, por poner un ejemplo, el exdirector de la agencia antidopaje dice que hay 5 o 6 positivos por pasaporte biológico sin sanción y hay una condena social contra eso, me parece bien. Me parece bien, porque significa que la gente está concienciada y comprometida con el sistema antidopaje y que no aceptamos que haya 5 o 6 positivos en un cajón por pasaporte biológico. De ahí a lo mejor empezar a decir nombres, quién podría ser, quién no podría ser, cuando no hay ni una sola evidencia de quién está detrás de esos nombres, con esa otra parte yo no estoy de acuerdo. Prefiero, de hecho, nunca me verás. No, eres un tío bastante comedido, me diciendo... está costando... Sí, es que... ¿Qué nombre puede ser? Claro, es imposible. claro. Lo que está claro es que tienen que ser deportistas importantes porque si no, no lo metes en un cajón. Eso sí lo tengo claro. A mí lo que no me gusta aquí es caer en lo que yo considero un error, presentismo creo que se llama, si no me equivoco, que es juzgar con los ojos de hoy en día las acciones que alguien cometió en un pasado bastante pasado, ¿no? Como ahora o sea, no tendría para mí sentido, por ejemplo, espero que nadie se ofenda por lo que voy a decir, pero para mí no tiene sentido que se juzgue con las leyes de hoy en día a un médico del régimen neonazi, ¿no? De la Alemania nazi, porque era un contexto distinto, había una presión social distinta, y venir hoy a juzgar lo que hiciste, pues para mí no tiene sentido. Entonces, no es lo mismo que hablemos de un caso sobre el que te voy a preguntar ahora, el de Mokatir, a que hablemos sobre un caso como el de Marta Domínguez, ¿no? Que fue pues hace muchos años, un entorno entiendo que diferente, y al final lo que me llega es que hubo una época en este país en la que o te dopabas o le decías no al deporte de élite. Entonces, ahí a la condena social en esos casos más antiguos, a mí me rechina un poco, ¿no? Sin embargo, con los nuevos sí que estoy más, pues como tú, en tu posición, ¿no? Sí, bueno, también puede ser porque a lo mejor los de ahora los conoces más o sabes mejor cómo están funcionando. A ver, la condena social, por ejemplo, a Marta Domínguez, que es una deportista que fue sancionada en firme una vez que se realizaron todos los procedimientos, pues efectivamente se determinó que se había dopado y yo no puedo estar de acuerdo ni con esos títulos ni con esa forma de actuar en el deporte, tanto si se hizo hace 10 años como si se hace ahora. Con lo que yo no me siento cómodo es con
poner en duda determinados resultados deportivos solo porque existe la sospecha de que se hiciesen con dopaje sin ningún tipo de sanción en firme, sin ningún tipo de prueba, de procedimiento. Yo con eso es lo que a mí no me gusta, pero bueno, estos dos casos que has puesto, Marta Domínguez, Mokatir, los dos sancionados por la Federación Internacional de Atletismo, una por unos hechos, otro por otros que no tienen nada que ver, porque Mokatir no ha dado positivo ni sus sanciones por un positivo, ni en pasaporte biológico ni analítico, pues los dos casos en ese sentido son similares o igual de reprochables. Si vamos a la infracción cometida, es más reprochable lo que hizo Marta Domínguez que lo que ha hecho Mohamed Katir. Háblanos del caso de Mohamed Katir. ¿Qué es lo que pasó y por qué ha sido sancionado? Mohamed Katir falló a 3 controles, de lo que comentábamos antes. Tenía que estar disponible para realizar controles fuera de competición en el lugar en el que él había marcado previamente y no estaba. Llegaron los agentes de control y no estaba en 3 ocasiones dentro de un periodo de 12 meses. Con lo cual, cuando llegó el tercer control fallido, que es así como se denominan, pues es una infracción de las normas antidopaje y ha sido sancionado. Y luego, adicionalmente, hay un segundo procedimiento en marcha contra él que todavía no se ha resuelto, que sería por, en términos generales, haber falseado o haber modificado algún tipo de dato para defenderse dentro de ese procedimiento, lo cual sería una infracción aparte respecto a la primera, que incluso podría conllevar una sanción adicional. Pero bueno, eso todavía no se ha resuelto. Entonces, fundamentalmente 3 controles fallidos y ahora está en un problema adicional que a ver cómo se resuelve. Pero bueno, está en una situación compleja. Es un poco lo que hablábamos antes, también el que está pagando un poco el pato de cómo ha funcionado la situación en España, porque mientras que otros deportistas en España no han sido sancionados, como su caso lo llevaba la Federación Internacional, pues sí se ha gestionado a tiempo, sí se ha gestionado bien y sí ha sido sancionado y no ha podido competir en los Juegos. Entonces, bueno, no me extrañaría que se pudiese sentir maltratado respecto a otros casos que ha habido. Y ahí es un poco lo que yo más critico, que es esa arbitrariedad. ¿Por qué unos casos sí y otros no? Y ahí contra esa arbitrariedad yo sí que cualquier tipo de condena social la agradezco incluso, porque ponte tú en el caso de que sabes que te han sancionado a ti y al de al lado no haciendo lo mismo. Ese sistema falla. Has preguntado por qué, ¿no? ¿Por qué esa arbitrariedad? ¿Tienes alguna hipótesis? Sí, mi hipótesis sería en función del deportista y en función de la organización que tramita el caso. A lo mejor el caso de Mokatir en España, visto el comunicado que hizo la Agencia Mundial Antidopaje sobre todas las irregularidades que estaba viendo en España, pues a lo mejor hubiese acabado de otra manera. Pero como lo ha tramitado la Federación Internacional, pues el caso se ha llevado bien y ha sido sancionado. Entonces yo creo que esa arbitrariedad deriva de cuál es la organización antidopaje que está llevando el caso y del nombre. Del nombre del deportista, que o bien por miedo, o si sancionamos a este deportista a lo mejor él se acaba volviendo en nuestra contra o destapa las cosas que estamos haciendo mal, y con lo cual casi mejor meter la infracción dejarla de lado, meterla en un cajón y no dar lugar a más problemas. Entonces es cuestión de suerte, es cuestión de la buena suerte o mala suerte que tengas con quien tramite tu caso. Esto es una opinión, no es ciencia, es un poco las reflexiones que yo estoy realizando después de estudiar el sistema durante estos últimos meses, sobre todo. Vámonos al presente. Has participado como abogado de la persona informante, que ahora me tendrás que contar qué es esto de la persona informante. Suena así un poco como al que estaba antes en El Hormiguero, ¿no? El hombre de negro. da un poco ahí de yuyu. Ahora me cuentas qué es esto, pero hay el caso Celad, que es muy, muy reciente. Cuéntanos qué es, cuál ha sido tu papel y en qué punto se encuentra actualmente. El caso Celad deriva de una investigación de la Agencia Mundial Antidopaje, que estaba viendo que en España había casos que no se estaban tramitando correctamente. En enero de 2024 ya hizo un comunicado público de que había ciertas cuestiones que estaban sucediendo en la actualidad que no estaban bien de acuerdo con el sistema mundial antidopaje, y bueno, pues los 4 directivos de la CELAD fueron sustituidos por unos nuevos, porque tanto el CSD, tanto el Consejo Superior de Deportes como la Agencia Mundial consideraron que al menos
hacía falta un cambio de personas en la dirección de la CELAD. Entonces, pues el caso CELAD es un caso más de posibles o presuntas irregularidades en la tramitación o en el desarrollo del sistema antidopaje en un país concreto, que en este caso es España. El otro día me pasaste un artículo en el que se decía que el juez había sentado en el banquillo por falsedad al director de antidopaje. ¿En qué punto está esta acusación? Pues esa acusación está pendiente de juicio. Todavía no se ha juzgado ni hay sentencia. Estos hechos se remontan al año 2017. O sea, también te puedes dar Qué rápido va esto, ¿verdad? Es como, qué agilidad. De la lentitud de la justicia. Joder, macho. Pero al margen de eso, porque ya son temas legales, un poco la sospecha de por qué se crea un papel que dice lo contrario a lo que sucedió en realidad, para supuestamente acreditar que el procedimiento de control se hizo bien cuando realmente no se hizo bien porque faltaba un segundo agente de control, que es todo este problema que ha habido con si eran necesarios dos o con uno valía. Entonces, bueno, es que hasta ese punto había tal descontrol en la agencia antidopaje que incluso una vez elaborado un documento se elaboraba un segundo que decía lo contrario que el primero. Entonces, este tipo de hechos pues dan una impresión muy mala, y cuando llegan a la Agencia Mundial Antidopaje y lo revisa todo, y igualmente el presidente del CSD, pues llegaron a la conclusión de que independientemente de cómo acabe todo esto, España, por su credibilidad, necesitaba un cambio radical, que es el que se ha producido recientemente. Vamos a apaciguar un poco las aguas, que creo que hace falta, ¿no? El atletismo y el ciclismo yo creo que son los deportes por excelencia en los cuales más se ha hablado del dopaje, más casos han salido. No tanto quizá en otros deportes que incluso pueden llegar a ser mucho más rentables, como por ejemplo el baloncesto, el fútbol, la Fórmula 1, ¿no? ¿Esto significa que los casos de dopaje están en deportes como el atletismo y el ciclismo, o significa que se persigue y se intenta que no existan casos de dopaje en ciclismo y atletismo y por eso se encuentran ahí? Yo creo que se persigue con más intención y más recursos en atletismo y en ciclismo, y por eso aparecen más casos. Es decir, no es que haya una situación de dopaje superior a la que hay en otros deportes, pero es que realmente, si miramos las cifras, en atletismo y en ciclismo se hacen muchísimos controles analíticos, por pasaporte biológico. Entonces, bueno, pues claro, si buscas con tal nivel de presión y de recursos, pues encuentras dopaje, pero no significa que en otros deportes no lo haya. Lo que pasa que la opinión pública, los medios están más concentrados en el atletismo y en el ciclismo, y entonces pues... Claro, pero yo me imagino el fútbol, ¿no? O sea, el deporte en nuestro país que más dinero mueve es el fútbol. A lo mejor el fútbol es un entorno en el que realmente no existen esos casos, y si se hacen esos controles, lo desconozco absolutamente, te planteo la pregunta, pero más recursos económicos que los que pueda haber en un deporte como es el fútbol, me sorprendería encontrar. Sí, bueno, más recursos me refería desde la agencia antidopaje, porque al final los recursos son limitados. Si una agencia antidopaje dedica más recursos al atletismo y al ciclismo que al fútbol, pues encuentras más en atletismo y ciclismo. No digo que, claro, el fútbol tiene muchísimo más recursos. Pero no hay más foco mediático en el atletismo que en el fútbol. No, hay mucho más en el fútbol, pero no hay tanto foco desde la agencia antidopaje en el fútbol como en el atletismo y en el ciclismo. De hecho, yo, gracias a algunas investigaciones a través de la ley de transparencia, conseguí datos en España de positivos en fútbol desde el año 2017 hasta hace un par de años, y había habido más de 10 positivos. Lo que pasa es que no se había sancionado ninguno. O solo se había tramitado como procedimiento sancionador uno de ellos, porque los otros al final habían considerado que la sustancia prohibida tenía justificación médica. Esta es literalmente la expresión que se me dio. Tenían justificación médica. Entonces, bueno, pues imagínate 13 futbolistas sancionados. Daría una sensación de que en el fútbol hay muchísimo dopaje. Claro. Pero si no se sancionan, pues da la impresión contraria. Pero no significa que no haya dopaje. Cuando tú ves estos datos, ¿aparecen los nombres ahí? No. Yo nunca he pedido, a través de transparencia, ningún dato personal de ningún deportista. De hecho, en el último procedimiento que tenemos abierto,
uno de los argumentos de la agencia antidopaje para no dar las resoluciones es la posible identificación de los deportistas, y yo siempre he pedido todos los documentos y toda la información sin datos personales, con lo cual ese es un argumento que no se puede utilizar. Porque yo no, me da igual, con saber que es futbolista me vale, me da igual que sea del Real Madrid que sea del Getafe. Para mí la infracción sería exactamente igual. Bueno, cabe decir, por si acaso sucede, porque yo hoy me he saltado un poco uno de los principios por los que a veces intento regirme. Digo a veces porque a veces me lo salto también, sobre todo en petit comité. No me gusta hablar de personas que no están y personas que no se pueden defender. Y hoy lo hemos hecho. Entonces yo ya digo y anticipo que cualquiera de las personas que hemos mencionado en este programa, si quisiese venir a dar su opinión sobre lo que se ha dicho, tiene las puertas más que abiertas y de hecho ojalá suceda. ¿Cuál es tu argumento ante una persona que te dice que el deporte es espectáculo y que el dopaje debería de estar permitido y que cada uno haga con su cuerpo lo que quiera? Pues que cuando se ha utilizado el dopaje de forma indiscriminada hasta ese nivel ha habido muertes, y yo creo que el derecho a la vida lógicamente es el mayor de todos, con lo cual ese es un límite que no se puede sobrepasar. Lo que sí se puede hacer es investigaciones para ver qué métodos se pueden, volviendo un poco a cómo empezó la conversación, qué métodos se pueden utilizar y qué no. Pero es que permitir una competición deportiva con trampas, en la que puedes utilizar una sustancia que te hace correr más rápido cuando el de al lado no puede utilizarla y por lo tanto va a ir más despacio, es que pierde el sentido, porque el resultado se predetermina, está predeterminado. Entonces no hay interés en algo que ya sabes lo que va a suceder, porque uno se ha dopado y el otro no. Va a ganar siempre el dopado en igualdad de condiciones, porque el dopaje le proporciona ese plus. Entonces a mí me parece que ya no hay entretenimiento, ni hay, aparte del tema de la salud, que es ¿Y ese plus lo no primero. podrían ser también los recursos económicos, los medios, el equipo que llevas? O sea, no hay otras variables. Porque yo creo que si algo tiene el deporte de alto nivel es que es injusto por naturaleza. Porque para empezar, en función de dónde nazcas, pues ya vas a tener una predisposición a hacer las cosas mejor o peor. Si tú tienes un tendón de Aquiles más largo que el mío, estoy jodido para correr mejor que tú. Y no me puedo quejar por ello, ¿no? Entonces, claro, a mí hay mucha gente que me ha dicho, es que yo levantaría la veda y ya está. Y yo ahí me aparece un mono con platillos en la cabeza. Tú tienes claro que no. Es una solución extrema. A mí esa solución me parece extrema. Por cómo van a acabar los deportistas y porque ni siquiera los deportistas es algo que quieran. O sea, yo nunca he escuchado a un deportista o a un colectivo de deportistas decir: queremos que las instituciones nos permitan utilizar sustancias dopantes. No sé si tú Eso no va a pasar porque tampoco se atreven a decir lo contrario. Ya. O sea, no se atreven a hablar, ¿no? Entonces, pero estoy de acuerdo contigo en que entiendo que la mayoría priorizan su salud, obviamente. Claro, por eso. Entonces, al ser una cuestión que está prohibida, porque desigualdades hay, pero el tema es que no están prohibidas esas desigualdades. En algunas competiciones sí, todos tienen que llevar el mismo coche, y hay gente que le gusta más ver esas carreras porque depende 100% de la capacidad y la pericia del piloto. Hay otra gente que le gusta más la Fórmula 1 porque hay más inversión, los coches están más evolucionados, algunos, el que no tiene tanta capacidad no, pero el caso es que no está prohibido. El dopaje sí está prohibido, y mientras esté prohibido no se puede utilizar, con lo cual cualquier debate alrededor del dopaje pues es un poco eso. Se debería permitir esta sustancia, esta otra, pero más allá de eso es innegociable. ¿Qué consejo le darías a un deportista que tiene información, que no ha hecho trampas, que ve cómo su futuro se complica, pero que no quiere problemas? Que no quiere problemas. Ese último elemento no me lo esperaba, porque ya tenía pensada la respuesta, que era evidentemente que acuda a las autoridades antidopaje a ponerlo en conocimiento, porque además hay medios anónimos, hay canales de denuncia. Pues vamos por ahí entonces. Vamos a quitar el último elemento de que no quiere problemas. Un deportista que es conocedor de que, bueno, pues que están pasando cosas y que su futuro está comprometido, ¿no? Y que está siendo víctima, ¿no? ¿Qué puede hacer?
pues puede acudir a las autoridades antidopaje, a la de su país, poner esa información en conocimiento de la agencia antidopaje que corresponda. Tiene que ser hechos precisos, concretos, con pruebas. O sea, no vale meras sospechas o para desviar la atención de una agencia antidopaje, porque eso también sería una especie de trampa. Tienen que ser hechos mínimamente corroborados y sólidos. Pero si un deportista realmente quiere luchar por el deporte limpio y por su situación, tiene que actuar. O sea, tiene que ir a las autoridades, pedir las resoluciones y los documentos que hagan falta, dar la información que sea necesaria y pues esa figura del informante de la que hablábamos antes que sea pues más natural. ¿Por qué tenemos que ver al informante como una persona que crea problemas, como un díscolo, como una persona a la que hay que apartar del sistema? Todo lo contrario. Si es gente que está haciendo, son personas que están haciendo bien por el deporte limpio y bien por la lucha contra el dopaje. Entonces hay que fomentarlo y hay que incentivarlo. Es complicado, ¿eh? Es un tema muy difícil. Es complicado. Yo nunca he dicho que sea sencillo, ni por supuesto que yo tenga la solución, ni mucho menos. Es un tema complejo en el que hay muchas voces y muchas opiniones, entonces bueno, sí, es difícil. ¿Qué opinión tienes sobre los Enhanced Games, estos juegos o este modelo, ¿no?, de Juegos Olímpicos que quieren hacer en los que efectivamente haya mano levantada en cuanto a sustancias dopantes? ¿Qué opinión te merece? Pues en principio no estoy a favor de ese tipo de juegos, pero bueno, todo hay que valorarlo, hay que ver cómo se haría exactamente, si realmente son todo tipo de prácticas aceptables, o sea, de las prohibidas que se aceptan todas de la forma que sea, o hay unas normas y unas reglas que están claras, porque yo aquí la diferencia la pongo siempre en las normas. Es decir, si hay un reglamento que está claro, que está aceptado por todos los deportistas, que no pone en riesgo la salud de los deportistas y que aceptan todos, creo que se puede valorar. Pero tendría que saber exactamente cómo, porque si va a ser, puedes utilizar todo el clenbuterol que quieras para ponerte súper fuerte y te va a dar un infarto y vas a acabar o muerto o casi, pues entonces no le veo el sentido, no le veo la lógica. Creo que no solo atenta contra el deporte, atenta casi contra todos los valores de la sociedad. Entonces creo que hay que ser muy responsable con eso y ver exactamente cómo se haría. O sea, en principio, si es, digamos, una barra libre, yo no estoy de acuerdo con una barra libre porque es que sabemos cómo acaba. Acaba mal para los deportistas. Claro, el médico, el entrenador, el que está alrededor no acaba mal, porque no se está tomando nada, pero el deportista sí acaba mal. Para cerrar, te voy a poner en conocimiento de un chisme que tuvo lugar pues hace en las últimas etapas del Tour de Francia en redes sociales. No sé si estás al tanto, no sé si tenemos el mismo círculo, pero bueno, una de las personas que estuvo en este programa, Sebastián Sitko, que es profesor en la Universidad de Zaragoza y entrenador de ciclistas de élite a nivel particular, emitió un comunicado en sus redes sociales en el que, puedo hablar sin rodeos, no lo hizo él lo hizo como un poco a modo de indirecta, pero el mensaje era claro: Pogačar va dopado. Y lo hizo justo después lo hizo además haciendo una comparativa entre el ascenso que había hecho él en una de las últimas etapas, sacándole una barbaridad de tiempo al que tenía el récord, que era Pantani, si no me equivoco, ¿no? ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Al día siguiente, otra persona que estuvo aquí en el podcast en su momento, que es Manuel Solá, que fue exciclista y que ahora mismo es un grandísimo divulgador y bueno, escribe muchísimo acerca de fisiología y demás, le dio como una especie de contrarrespuesta argumentando con números pues que no se podía acusar, ¿no?, de esta manera. Utilizo este bonito chisme del mundo actual para preguntarte si crees que hay gato encerrado en esto de que ha pasado ahora con Pogačar, una persona tan joven que ha reventado literalmente los números, incluso de algunos que ya se demostró que iban dopados. Gato encerrado en cuanto al dopaje te diría que no, porque si alguien, entiendo yo, que está sometido a controles, más el Tour de Francia, que realmente ha tenido problemas graves que no les interesan, ni siquiera pensándolo desde el punto de vista del negocio y del entretenimiento, les interesaba. Yo creo que si alguien está sometido a controles es Pogačar. Que haya
métodos que están utilizando solo unos pocos porque sean más avanzados, que todavía no se consideren ni prohibidos ni no prohibidos porque no se conocen y eso les dé una ventaja, y gracias a eso los tiempos de antes no son o los tiempos de ahora no son los de antes, podría ser, porque eso ha funcionado siempre. Que piense yo que está utilizando una sustancia de las que están en la lista para obtener ventaja, lo dudo mucho. Lo dudo mucho por la cantidad de controles a los que están sometidos. Es cierto que antes hemos hablado de que no todos estos controles funcionan y que el propio sistema a veces hace la vista gorda, pero yo no creo que vayan por ahí los tiros. Y si fuesen, pues con pasaporte biológico, con alguna otra herramienta. Ya ha habido ciclistas importantes a los que se ha cazado, digamos, y se les ha sancionado. O sea, no creo que la UCI con eso tuviese problema con Pogačar actualmente. Entonces entiendo que van por otro lado esas mejoras de rendimiento, pero tampoco tengo más información sobre la que sustentar mi opinión. ¿Crees que todavía es posible, o quizá lo sea siempre, no lo sé, pero echa la ley, echa la trampa, pero antes sucedía mucho más? Antes como era todo un poco, pues sucede ahora un poco como con las criptomonedas, ¿no? Ahora se está intentando legislar y demás, pero con la legislación que existe ahora, con toda esta normativa, con todos estos procesos y esta lista de sustancias dopantes, ¿crees que existe un trabajo por parte de los equipos médicos para pasar de forma tangencial estas premisas sin levantar sospechas o sin que salten los positivos, y que se están cometiendo actitudes que dentro de 5 años, por poner una fecha, puedan ser catalogadas como actitudes dopantes? Sí, podría ser, pero bueno, es que en realidad es algo legal. Al final, 100%. Claro, siempre estás buscando ese margen de mejora o ese valor añadido que puedas implementar con tu deportista y que le haga mejor que el de al lado. Si encima es una práctica que no está incluida entre las prohibidas, que está dando buenos resultados, pues claro, los deportistas están siempre con sus equipos buscando esas mejoras. Yo creo que eso es consustancial al deporte, entonces no me extrañaría. También es lo que tú decías, si de repente empieza a estudiarse que esas prácticas les ponen por algún motivo en riesgo en su salud, o que el deporte no lo admite como algo que vaya con sus valores, o que esté incrementando el rendimiento deportivo, todo esto a la vez, pues es posible que dentro de 5 años pudiesen ser prohibidas. Pero te diré, o si hablamos de esto dentro de 5 años, yo seguiré manteniendo que lo que hicieron 5 años antes no era dopaje, porque en ese momento todavía no estaba en la lista. Entonces me parece, y sería así, ¿no? Y sería así, para mí sí, porque es que no es solo dopaje. O sea, dopaje no es utilizar cualquier método de mejora. Dopaje es lo que llevamos hablando a lo largo de la charla. Realmente es corrupción y es trampa. Y esto que estamos hablando ahora no son trampas, es ese margen que buscan todos los equipos para ser mejor. ¿Cómo ves esto en el mundo popular? O sea, sé que no eres un especialista y tu trabajo no es estudiar la fisiología de la sustancia dopante ni el peligro para la salud que puede conllevar. Vamos más en tu caso con la parte más legislativa, ¿no? Pero sí que me interesa también tu opinión acerca de cómo se está empezando a dar ya desde hace años que deportistas amateurs, por una simple cuestión de enaltecer el ego, están tomando decisiones que van en contra de su salud y en pos de utilizar este tipo de estrategias. ¿Tú esto cómo lo ves? Sabiendo que esto no va a tener ninguna repercusión legal para ellos, ¿no? Es como si yo ahora decido doparme, pues oye, pues allá yo, ¿no? Sí. Pero tú, ¿qué opinión tendrías? Bueno, si tienen una licencia deportiva sí podría tener consecuencias legales, aunque sean amateurs. Es cierto que no son, se intenta que ya no sean sanciones tan grandes como la de los deportistas de élite. Pero bueno, el dopaje en el deporte amateur se ve más, yo estoy de acuerdo con ese enfoque, como un problema de salud pública. Como hay otros muchos problemas de salud pública que afectan lógicamente a todo el sistema, porque tenemos más personas enfermas, pero bueno, realmente solo les afecta a ellos en el sentido de que no van a ir a unos Juegos Olímpicos y van a defraudar al que está al lado, o no van a conseguir una beca de la Federación o del Comité Olímpico Español, y el otro la va a perder. Entonces lo veo un problema más como de salud pública. No sé si es tanto un problema de las agencias antidopaje, que deberían ser casi agencias anticorrupción en el deporte, como más un problema de sanidad y
pues habría que informar, habría que realizar campañas para que la gente no ponga su salud en riesgo, pero bueno, hay prácticas que se dan fuera del deporte, como puede ser a lo mejor un consumo excesivo de alcohol o otro tipo de situaciones que también ponen en riesgo a las personas, y no por ello entra una agencia antidopaje a controlarles y a perseguirles. Entonces, bueno, lo veo más como problemas de salud pública, que a lo mejor hay otros instrumentos con los que se puede luchar. No veo que es ponerle una sanción de 4 años a un deportista amateur cuando con los deportistas de élite estás levantando la mano. No veo hacer números con los amateurs, yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que es falsear un poco el sistema antidopaje. Bueno, pues ya solo me quedaría preguntarte qué soluciones planteas ante esta problemática que ha quedado más que patente, ¿no? Después de esta bonita charla que hemos tenido. ¿Qué soluciones planteas y si tú tienes esperanza viendo lo que ves? Porque en 1 hora 45 nos ha dado tiempo a hablar un poco de todo, pero no mucho de nada. Entonces, nadie mejor que tú todavía con esa sensación de aquí hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, no sé si tienes esperanza en que pueda llegar a existir en el mundo moderno un deporte limpio, o si esto ya está manchado, aquí ya hay suficientes intereses complejos de entender como para poder pensar que eso es posible. A ver, la esperanza la mantengo en el sentido que el sistema antidopaje funcione correctamente. Esa esperanza no la voy a perder. Hay mucha gente que me dice, ¿por qué no tiras ya, digamos, la toalla o te alejas? ¿Por qué no te dopas, no? o te pasas al otro lado, ¿no? Y empiezas a... Pero bueno, no se pierde la esperanza. Es un tema que, ya te digo, estoy formado para ello, me gusta, conozco muy bien las leyes que lo regulan, cómo hay que implementarlas. Entonces ni lo voy a dejar ni voy a perder la esperanza, y como solución yo te diría transparencia. Creo que lo que está fallando es la transparencia, que se conozcan cómo se toman las decisiones. ¿Por qué 23 positivos chinos no se comunican a los deportistas y se lleva el procedimiento a cabo? ¿Por qué una autorización retroactiva se da? Ya te digo, ni siquiera con datos personales. O sea, eso los podemos dejar un poco al margen y protegerlos porque así lo dice la ley. Pero la transparencia fuera del sistema antidopaje, para que exista confianza, tiene que existir. Y por no dar más ideas, digamos, poco concretas, prefiero centrarme solo en esta, porque creo que resolvería muchas situaciones. Porque si el que tiene que resolver sabe que su resolución la va a ver el resto, y la va a fiscalizar y la va a controlar, el sistema va a ser mucho más efectivo y va a ser mucho más legal. Entonces, para mí, hace falta muchísima más transparencia en el sistema antidopaje. Pues Alberto, muchísimas gracias a ti por este ratito, por la transparencia, por la valentía de no solo de hablar de esto, sino de dedicarte a esto, porque invertir todo tu foco, toda tu energía en que el deporte funcione mejor y de una manera más limpia es al menos de agradecer, y creo que todo el mundo debería ser consciente de que hay personas como tú que se encargan de esto, a veces con más trabas, ¿no?, que facilidades, pero joder, muchísimas gracias por el trabajo que haces y por venir aquí a contárnoslo. Muchas gracias por darnos voz.